Bueno, Sí, entonces una feliz tarde, bienvenido. Nosotros estamos muy contentos pues de tener esta entrevista. Para nosotros ha sido un gran evento esta oportunidad que tenemos de hacer esta conversación. muchas Entonces, gracias. queremos darte pues como la bienvenida y esperamos que te sientas a gusto en esta charla corta. Seguro, seguro. Yo siempre con colombianos me siento a gusto. Más a gusto me sentiría si estuviera allá en Colombia. Voy a sentarme acá. A ver. Seguramente pronto vas a poder venir. ¿Se me oye bien? Porque yo te oigo poquito. ¿Y los demás cómo me escuchan? Pues Bien. flojo, muy flojo. Muy bajo, Bien. vamos. Yo la ¿Y oigo ahora? muy Bien. bien, a Natalia y Bueno, Yo la escucho bien. Bueno, sí. voy a hablar fuerte para tratar de corregir el tema. ¿Listo? Ok. Javier, mira, nosotros somos un grupo de colombianos, estamos casi todos ubicados en la ciudad de Medellín. Eh, Ah, hace 2 años, paisas. sí, paisas, la mayoría somos paisas. Hace 2 años decidimos, todos tenemos ocupaciones muy diferentes, hay otras personas que no nos pueden acompañar hoy, y hace 2 años decidimos formar un grupo pues de apasionados por la literatura y por la lectura. Entonces no es nuestra profesión, somos dedicados a otras carreras, a otras profesiones, pero tenemos en común el amor por los libros y por la literatura, ¿cierto? Entonces Camilo, que es digamos, el que está más lejos de todos los que estamos aquí, también está aquí en Colombia, pero está en otra región, te encargó, pues se animó de contactarte y de darnos esta sorpresa a todos nosotros, y bueno, estamos también muy agradecidos con él y con la posibilidad pues de que se preste este espacio. Entonces, de entrada, muchísimas gracias por esta posibilidad. A vosotros. ¿Me Bueno, oís? sí. Ajá. Vale. Ok. Sí. Javier, bueno, lo primero es que vamos a hablar fundamentalmente de dos de tus libros, de Pasión India y de A Prueba de Fuego, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a empezar con Pasión India y de entrada queremos saber cómo fue la experiencia cuando estuviste aquí en Colombia en 2018 en la fiesta del libro, en la presentación de otro de tus textos que es Era Medianoche en Bhopal. Yo no sé si presenté Era Medianoche en Bhopal. Yo creo que presenté Mi Pecado en el 2018, cuando ¿Y fui a cómo fue la Colombia. experiencia? Mi Pecado, que fue el premio Primavera del año 2018. A mí siempre me fue muy bien. Cada vez que voy a Medellín, a mí me encanta esa ciudad. Esa ciudad. Aparte que el valle es una preciosidad. Tengo muy buenos recuerdos de cuando fui por primera vez en el 2007, que era el Congreso de la Lengua, y ahí conocí al que era el alcalde, que luego, ¿cómo se llama? Sergio Fajardo, Sí. que me entrevistó en su programa de televisión, y me encantó ese señor. Me dije, un día a lo mejor se acabará siendo presidente de Colombia, ¿no? Y ese recuerdo tengo. Me hizo una entrevista grande ahí en la Biblioteca de España, arriba en el cerro, y tengo muy buenos recuerdos yo siempre de todos los viajes a Colombia, y Medellín especialmente porque me gusta mucho la ciudad. Y el centro está muy bien. He ido como 3 o 4 veces ya. Lo que Qué bien. nunca me ha dado tiempo es de quedarme para explorar los alrededores, el campo, un poco los pueblitos de alrededores. Todo eso me ha faltado. Pero bueno, qué suerte, ahí vivís en eterna primavera. Sí, así es. Y cuando realizas los viajes aquí a Medellín, o pues que es que aquí a Medellín, pues cuando vienes a Colombia o cuando realizas viajes a otros lugares, miras la arquitectura, miras la cultura, pues ya Hombre, tu mirada. yo procuro siempre tomarme 2 días más o 3, lo que pueda, ¿no? O una semana más. Pues, me gusta aprovechar los viajes para visitar un poco el país. Sobre todo los países que me interesan, como Colombia, ¿no? Así, el último viaje me fui a Mompox, que me encantó, Mompox. Villa de Leyva, que tampoco lo conocía. Entonces siempre me quedo unos días más para hacer turismo, porque si no, no sales de la habitación de hotel o vas de un hotel a un restaurante, y eso pues tampoco tiene mucho interés, porque eso lo puedo hacer aquí, ¿no? Pero visitar un sitio como Mompox, eso solo se puede hacer yendo allí. Y siempre procuro hacer eso, ¿no? Me quedo a mi cuenta, y por mi cuenta hay unos días más y hago turismo, vamos, cuando visito y cuando tengo tiempo. Es que si no, no te da tiempo a nada.
Cuando ¿Cómo, estás promocionando un libro, solo te dedicas a eso. cómo será estar en tu mente y en tus ojos que tanto has relatado hechos de la vida real y eventos que ya te fijas en la arquitectura, te fijas tanto en la gente, en la forma? Debe ser una mirada, supongo, que diferente a un turista cotidiano, porque tendrás Hombre, más detalle. no lo sé, a mí siempre me gusta mucho descubrir las historias que están eh, vinculadas a cada lugar, ¿no? Entonces, pues lo miras siempre con ojos de escritor, claro. Miras las cosas con ojos siempre buscas el lado humano del asunto, ¿no? ¿Quién ha hecho este monumento? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho lo otro? Vas intentando buscar, pero vamos, no, tampoco creo que sea muy diferente de un turista que esté interesado en lo que ve, ¿no? Hay mucho tipo de viajero. Hay gente que va, no le interesa nada lo que ve, pero otros no, ¿no? Y no sé, a mí... Y luego hay una cosa que me pasa cuando voy a Latinoamérica, y es que no me da la impresión de que he dejado mi país, porque como sigo hablando español, y además con gente que lo habla mejor que yo, porque en Colombia hay gente que habla muy bonito español, pues no me da la sensación de que estoy fuera de mi mundo, no me da la sensación de que estoy en un país extranjero. Eso es lo que me pasa. Me da más la sensación de estar en un país extranjero cuando voy a Alemania, que está aquí al lado, o a Bélgica, que cuando voy a Colombia o a Argentina, por poner otro ejemplo. Me siento muy como si fuese parte de mi propio país. Y eso lo he dicho muchas veces, pero es verdad. Al final uno se da cuenta, sobre todo si escribe, que la patria de uno es el idioma, no es el país. Yo no me siento tan representado por España como todo el lugar donde se habla español, ¿no? Y porque es fabuloso si lo piensas. Te metes en un avión 8 horas, o 12 o 14 para ir a Santiago de Chile. Vas a presentar un libro, estás en un teatro con 500, 400, 300, las que sea, personas, como en España, y te das cuenta que es el mismo auditorio, que te entienden perfectamente, que reaccionan igual, que entienden las bromas de la misma manera, y que en realidad somos muy parecidos, muy parecidos somos. No digo que no haya diferencias, por supuesto que hay diferencias culturales, pero yo creo que lo que nos une es mucho más fuerte de lo que nos separa. Y eso es un sentimiento que me gusta, por eso me gusta tanto viajar a Latinoamérica, ¿no? Porque es como moverme por dentro de mi mundo, ¿no? Y me pasa mucho, y cuando he ido a Colombia también, y espero seguir conociéndolo, ¿no? Espero seguir aprovechando estos viajes de promoción para seguir explorando más lugares. Qué buena, bienvenido. Porque mira que es grande, Colombia. Cami, dale con la 2. Sí. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, pero esos viajes que realizas y con lo que tomas, quería preguntarte, ¿la realidad supera la ficción en algunas ocasiones? Dijiste, ¿qué tanta ficción le has agregado a los libros Pasión India y A Prueba de Fuego? Pues, y cómo surgen los temas de tus novelas que has encontrado. Mira, es que si por ficción llamas inventar un personaje o inventar una situación, yo te diré que no he inventado. Me he documentado mucho y en base a esa documentación he contado la historia. Si por ficción dices dramatizar, que yo creo que es lo que quieres decir, de la misma manera que se cuenta una serie de televisión basada en hechos reales, pues yo lo he hecho lo mismo. Yo, a ver, es ficción porque obviamente yo reconstruyo los diálogos. Yo no estaba allí cuando el Marajá de Capurtala le pidió matrimonio a Anita Delgado, ¿no? Pero me lo puedo imaginar cómo fue cómo tuvo que ser aquel diálogo. ¿Por qué? Porque investigué cómo era el Marajá, investigué su manera de hablar, su background, investigué, sé cómo era ella, también de dónde venía, cuál era el entorno suyo, el ambiente de donde provenía, y pues ya sabes qué tipo de personas son, ¿no?
Entonces ya los pones en escena. Yo siempre procuro ser muy, muy fiel a la documentación, porque siempre pienso que todo lo que uno inventa nunca es tan bueno como lo original. O sea, ese tópico muy manido ya de que la realidad supera la ficción, yo lo creo a pies juntillas. Porque es que todo lo que yo te puedas inventar nunca es tan osado como lo que la vida se inventa, ¿me entiendes? Como lo que existe de verdad. Ajá. O sea, yo jamás me hubiera podido inventar, como en A Prueba de Fuego, mi último libro, una escena donde, por ejemplo, la mujer de Guastavino, el arquitecto, arranca a la novia o al amante de su marido un mechón de pelo, pero se lo arranca de cuajo en un hotel en Nueva York. Pues es verdad, ocurrió así. Es nada más una broma que pasa de generación en generación en la familia de los Guastavino, y el mechón de pelo está en un sobre y lo han guardado, de tanto que aquella anécdota les chocó a todos, ¿no? Son cosas que no se pueden inventar. Hay cosas que son tan genuinas que... Por eso yo digo que a mí las novelas que son muy de fabulación, donde todo es medio inventado y tal, es que enseguida se nota el artificio. Y a mí no me gusta eso. Quizá porque me gusta también leer mucha no ficción, ¿no? Me gusta creérmelo. Yo, si no me lo creo, ¿cómo voy a pretender que el lector se crea la historia si yo no me la creo? ¿Me entiendes? Y yo, para creérmela, soy muy exigente. Esa historia tiene que haber ocurrido y tengo que haber hecho una documentación que me permita contarlo con confort, sin tener que dar grandes saltos. Es verdad que eso cambia mucho según el tema. Con Pasión India tuve la oportunidad de hacer una gran investigación, de conocer a la familia, de obtener cartas, o sea, había material. Con El Imperio eres tú también encontré un material estupendo, porque había gente que había escrito sobre esa familia increíble. Se sabía cómo era uno, cómo era el otro, cómo se vestía, cómo actuaba, cómo hablaba. Había esa documentación, existía. Hay historias como A Flor de Piel, la historia de la expedición de la vacuna, en donde lo único que había era documentación oficial. Se sabía lo que pesaba el barco, se sabía el número de tripulantes, sus nombres, el carácter de cada tripulante. Todo eso estaba anotado. ¿Por qué? Porque la burocracia del Imperio Español era muy meticulosa y lo anotaba todo. Pero no había nada personal. No había una carta de amor, no había una carta a su madre, del médico, no había nada de todo esto. Entonces ahí he tenido que emplear mucho más la imaginación para suplir allá donde la documentación no me llegaba, ¿no? Claro. Es un poco eso lo que hay que hacer. Aprovechando que mencionas como las preferencias en la lectura, nos gustaría saber cuáles son tus autores favoritos o qué géneros prefieres abordar en la lectura. Mira, autores favoritos, yo casi los tenía más de joven que ahora, porque es que ahora leo absolutamente de todo y muy ecléctico y nada tiene que ver con nada, ¿no? Autores favoritos, a ver, tiene mucho que ver eso con la educación. Yo me eduqué en el Liceo Francés en Madrid y allí te meten desde muy joven la literatura francesa del siglo XIX y no te puedes escapar de ello. Una vez que lees esos libros ya te marcan para toda la vida, sobre todo si los lees a los 14, 15, 16 años, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente emocionarme con las obras de Stendhal, con Balzac, sobre todo con Zola, porque claro, Zola, con toda esta cosa social que tenía, que quería de alguna manera arreglar el mundo, y también rebelde, pues era interesantísimo para mí. Entonces, todo eso me marcó mucho. Luego ya, a medida que fui creciendo, pues ya vas disfrutando otros personajes. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que Jack London me marcó muchísimo, también a los 18 años, Conrad, y luego ya literatura española, mucho Ramón J. Sender, que ahora es un autor muy olvidado, pero que yo lo leí mucho en la época. Y bueno, pues así un poco de todo, he leído de todo y ahora leo absolutamente cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Luego hay otra cosa, que yo leo mucho por mi trabajo, leo poco por placer, porque no tengo tiempo para leer por placer y me gustaría más leer por placer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay tantas horas al cabo del día y
y uno no puede estar tampoco... Muchos libros por leer y muy poco tiempo, decía aquel dicho inglés, ¿no? Claro. So many books, so little time. So many books, so many books, and few many. So many books, so little time. Ajá. No sé si era exactamente así el dicho, pero era algo así. A ver, en algunos de tus libros vemos que has tratado el tema de la inmigración. ¿Cuál crees que ha sido el proceso de adaptación más difícil en cuanto a cultura de esos distintos enfoques que tú has podido tener de esos procesos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no, te oigo muy bajito, te oigo tan bajo que no... Sí, en tus libros ha sido una temática el tema de la inmigración, ¿cierto? Y quisiéramos saber de esas culturas que has explorado, ¿en cuál de ellas te parece que ese proceso es más complicado? ¿Hablas de la inmigración? Sí. Bueno, sí, pero no he tratado realmente el tema de la inmigración. Lo que sí trato, porque yo creo que lo llevo dentro, es la aculturación. O sea, es el pez fuera del agua, digamos. La española que se casa con un indio y que acaba viviendo en la India, ¿no? Como el caso de Pasión India. O en el caso del emperador de Brasil, Pedro I, un hombre que vivía entre dos culturas, entre Perú, entre Portugal y Brasil, ¿no? Desgarrado además por los dos lugares, ¿no? Siempre me ha interesado ese tema. De hecho, yo creo que es una cuestión común a casi todos mis personajes, ¿no? Conchita Montenegro, que es actriz española, pero que se desarrolla en Hollywood, en Estados Unidos, de los años 30, o Rafael Guastavino, que es el español que emigra a Estados Unidos ya a una edad avanzada para poder dedicarse a lo que él quería dedicarse, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho el hombre sacado de su contexto, quizá porque yo soy bicultural también. Mi mamá es francesa, yo me eduqué en el liceo francés, mi abuela era francesa, tuvo mucha influencia sobre mí, yo viví en Francia unos años, estudié allá, la universidad, y siempre he tenido esa dualidad, ¿no? Entre español y francés, sin querer renunciar a ninguna de las dos nacionalidades, y tampoco, he de confesar, encontrándome muy bien en las dos. Siempre en una echas de menos la otra, ¿no? Y cuando estás en la otra echas de menos esta. Una vez que realmente te metes de lleno en otra cultura, como me ha pasado a mí, ya nunca vuelves a ser el de antes. Eso les pasa a muchísimos inmigrantes, que viven de la nostalgia de volver al país, pero cuando vuelven se dan cuenta de que ya no son aquellos que salieron, son otros, han cambiado. Entonces es un proceso, la inmigración, que acelera el cambio en el ser humano, porque te obliga a adaptarte. Y a mí siempre me parece que es muy dramático de contar, ¿no? Y siempre me ha gustado contar la adaptación a otro mundo, como lo he contado en A Flor A Prueba de Fuego, cuando el padre y el hijo intentan adaptarse a la vida de Nueva York, que el padre en realidad jamás se adapta del todo. Él muere siendo un valenciano de pro, vamos, muere haciendo paella casi. El hijo se hace americano, pero el padre ya es muy tarde, ¿no? para ese cambio. Pero lo intenta y bueno, por lo menos sobrevive ahí. Pero sí, es un tema que yo creo, porque yo lo siento eso muy dentro de mí, y siempre los personajes que me atraen son personajes que están entre dos mundos, que no pertenecen realmente a ninguno. Y te vas enamorando tal vez de algunos países. De la India tú tienes una fuerte relación, investigando a ver, tanto. yo me enamoro de todos los países. Yo es que me gustan todos, ahí donde voy me encanta. Es raro que vaya a un sitio y que diga, uy, no me gusta nada, porque siempre hay cosas que disfrutar, ¿no? Hombre, la India lo que pasa es que es muy bestial. La India es que es un mundo más que un país. Pero también te diré que la India últimamente no me gusta tanto como me gustaba antes, porque la India ha cambiado. Ya no es ese país tan medieval, digamos, que todavía sigue siéndolo, en muchos aspectos, pero se ha modernizado, y con la modernización llega todo lo incómodo. Las ciudades son insoportables.
el tráfico, la contaminación, en fin, se ha convertido en un horror, mientras que hace unos años era maravilloso, porque era cambiar de siglo directamente, nada más llegar a Nueva Delhi. Ahora ya no. Ahora ya para cambiar de siglo en la India te tienes que ir lejos, tienes que irte... Es fácil, porque lo consigues. Hay que irse al campo, hay que irse al mundo rural. Entonces sí, te da la impresión de que no solo has cambiado de lugar geográfico, sino que has cambiado de siglo también, ¿no? Entonces la India ha perdido mucho atractivo por la modernización a la que está sometida el país y que lo convierte en un lugar cada vez más parecido a otros lugares, ¿no? Pero aún así sigue siendo muy fascinante. Pero todos los sitios son muy bonitos, no sé. Yo no recuerdo así un sitio que diga, uy, qué horror, me quiero ir corriendo. Todavía no he llegado a ese sitio. Espero no encontrármelo. De hecho, tengo unas ganas de viajar ahora que no puedo más. O sea que ahora ya todo lo que sea viajar me encanta, porque como nunca he estado tanto tiempo sin viajar, llevo 1 año y medio sin viajar por la maldita pandemia esta. Claro. Y yo me inspiro viajando. Para mí es fundamental poder moverme, poder soñar en otros lugares, poder ir descubriendo historias y tal. Y estoy como bloqueado ahora y no me gusta nada esta sensación. Esperemos que acabe pronto. Claro, no eres el único. Javier, ¿qué opinas o qué tan complicado fue retratar esas relaciones tan contradictorias entre padres e hijos? Pues que por un lado son bonitas, amorosas, y por otro lado están llenos de unas tensiones muy fuertes que, digamos, en Pasión India tuvo que ver de pronto con el tema del incesto ahí incorporado. ¿Qué tan difícil es abordar ese tema? No, para mí no fue difícil porque era lo que yo quería hacer. Estaba un poco cansado de contar siempre historias de amor. Y yo quería contar algo que fuese, sobre todo, que tuviera que ver con la relación padre-hijo. Yo en realidad quería contar la relación padre-hijo. Yo trabajé y tuve la suerte de trabajar con Dominique Lapierre, que es mi tío carnal, y que también fue un poco un padre para mí, ¿no? Yo además quería mucho a mi padre. Y siempre he buscado la oportunidad de contar una historia que me permitiese trasladar esos sentimientos. Y cuando descubrí Guastavino, vi que ahí estaba la oportunidad esta que buscaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se llamaban igual, eran padre e hijo, trabajaban en lo mismo, competían, rivalizaban, y al mismo tiempo había una situación de admiración de parte del hijo. Y yo pensé que esa era una historia en la que me podía volcar todo lo que llevaba dentro, que tenía ganas de contar de alguna manera. ¿Sabes? Uno pone mucho en sus libros, aunque sean historias verídicas que no te tocan directamente, pero claro, como haces literatura y te pones en la piel de los personajes, tienes que recrear esos conflictos. Entonces yo entendí muy bien cómo pudo ser aquella relación entre padre e hijo. Y te repito lo que te decía antes, yo no estoy seguro de que la relación hubiera sido así, tal y como la cuento al 100%, pero creo que no estoy muy lejos de cómo tuvo que ser aquella relación. Y te lo digo porque hay letras, hay cartas que corroboran eso, ¿no? Yo nunca me hubiera metido en esta historia si no hubiera conseguido aquellas cartas por parte de la familia de Guastavino. Jamás, porque yo no quería inventar una historia de la nada cuando eran personajes reales. Yo quería contar la historia con una base. Luego lo ficcionalizas, lo pones en escena, te lo imaginas, le añades detalles del vestido, porque te has enterado de cómo vestía la gente en aquel entonces, añades detalles de la actualidad del momento, porque te has enterado de los grandes acontecimientos, como las grandes crisis económicas que vivieron, pues te documentas sobre la crisis de 1893, cómo fue, cómo se enteraron en Nueva York, qué efecto tuvo, qué es lo que veía el niño cuando acompaña al padre al banco a intentar salvar la hipoteca cuando se da cuenta que le engañan, ¿no? En fin, para poder recrear todo esto, en realidad es un trabajo de mucha investigación y de mucha documentación, encontrar buena documentación para poder amueblar, digamos, la historia. Porque claro, en las cartas dicen mucho las cartas de los Guastavino, pero no lo dicen todo. Entonces,
lo que te hacen las cartas es que te sugieren momentos, te sugieren conflictos, te sugieren situaciones que tú entonces, con la documentación que tienes, puedes amueblar, puedes vestir, para poder realmente contarlo de una manera vívida, de una manera que el lector lo sienta por dentro. Y siempre digo que me gusta contar por dentro lo que los historiadores cuentan por fuera. No sé si me entendéis. Sí, lo ¿Sabes? íntimo, Un lo historiador privado. cuenta la cosa con cierta distancia, como un periodista. Lo tienes que contar. A mí me gusta mostrarlo, no contarlo, mostrarlo, para poder vivirlo por dentro, el tema. No, pues debe ser fuertísimo el vacío que genera cuando se termina un libro, porque dejas de estar dentro de la piel y pensando todo el tiempo y estando con los personajes, supongo yo. Sí, sí, es lo que uno siempre busca, ¿no? Que el lector se identifique al máximo con los personajes para que se cree un vínculo emocional, porque en el fondo para eso sirve la literatura, para crear un vínculo emocional. Si no, si quieres conocimiento, tú pones Guastavino en Google y te van a salir 1.000.000 de páginas. O sea, el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia de ese conocimiento. Que eso lo tienes solo cuando realmente te pones a leer. Y te pones a leer ficción. Que es cuando te da la impresión de que has vivido lo que ha vivido ese personaje. Y no quieres que se acabe el libro porque lo estás viviendo tú también. Eso lo produce, eso se consigue con la literatura, la verdad. Claro, claro. Quería preguntarte algo más sobre Pasión India. Era sobre... ¿Intentaron prohibirte el libro allá? Pasión India, a ver, con todos los libros que he escrito sobre personajes vivos, o que han estado vivos hace poco, he tenido siempre problemas. Porque claro, es muy difícil que coincida la visión que uno tiene de sí mismo con la visión que el escritor tiene de esa persona, ¿no? Generalmente el personaje piensa mucho, tiene una opinión muy alta de sí mismo. Entonces, en este caso, tuve problemas con el nieto del Marajá de Kapurthala, que no estaba de acuerdo en que hubiera escrito la historia de su abuelo, el Marajá, con Anita Delgado, porque son muy snob estos indios, y entonces, pues, como era una mujer sin pedigrí, humilde, española, que por qué no he escrito la historia del Marajá de Kapurthala con otra amante que tuvo, que era la heredera de la casa de Ford de Estados Unidos, ¿no? O sea, eran cosas, bueno, reaccionó muy mal y me puso verde en los periódicos, pero bueno, solo sirvió para hacerme vender más libros. No supuso mayor problema. Pero sí, cuando cuentas historias que tienen que ver con gente que está viva, tienes que siempre pensar que ellos pueden ver las cosas de manera distinta, como tú las has visto, y pueden reaccionar mal. Y de hecho casi siempre reaccionan mal. Claro. Rara vez reaccionan bien. Bueno, el caso de Sonia Gandhi, eso fue ya el colmo, ¿no? Cuando me quisieron ahí quemar vivo, por lo menos quemar mi efigie en las calles de Nueva Delhi, ¿no? Eso fue tremendo. Una reacción de una violencia bestial con un libro que era además a favor de ella, a favor de los Gandhi. No les criticaba ni me inventaba escenas imposibles ni nada. De hecho, nunca pudieron llevarme a los tribunales con aquel libro, que me amenazaban mucho y tal, pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón, ninguna. Qué bueno que... Javier, nosotros quisiéramos saber qué fue como lo más inesperado que te encontraste en esas investigaciones para la producción. Empecemos por Pasión India, que fue algo que definitivamente, obviamente todo era nuevo, pero que definitivamente te sorprendió más allá de lo esperado. No, hombre, siempre sorprende cuando descubres algo, siempre estás sorprendido, ¿no? Cuando descubres, pues no me acuerdo ahora exactamente de cómo fue todo, pero yo sí, cuando descubrí la historia de la hermana, la historia de la gripe española,
la historia de los indios en la Primera Guerra Mundial. En fin, vas descubriendo muchas cosas que en cada historia que te va abriendo el horizonte de la historia, ¿no? Pero eso es parte del trabajo, ¿no? Ahora, cosas así impactantes, grandes descubrimientos, pues no sé qué decirte. Para mí, cuando escribía Flor de Piel, por ejemplo, sí me chocó mucho que esta historia, que nadie supiera la importancia de la historia que estaba contando, que la historia de la expedición de la vacuna, porque yo la empecé porque atraído por el lado un poco novelesco de esa historia, ¿no? Y el lado aventurero, el lado, digamos, de gran gesta de la aventura, al llevarse niños, cruzar el Atlántico, llevar la vacuna. Pero lo que no me daba yo cuenta, y me di cuenta al final del libro, es que fue mucho más importante que un simple viaje. Fue mucho más importante que llevar la vacuna ahí. Fue que la primera campaña de vacunación se ideó en ese viaje. Se puso en marcha a raíz del paso de la expedición por toda Latinoamérica. Y fue allí donde empezó, de hecho, la epidemia de viruela a retraerse, ¿no? Entonces, eso es un descubrimiento que hice a posteriori. Después de haber escrito el libro, me dije, pero bueno, esta historia es mucho más importante de lo que yo creía en un principio. No es solo una historia, digamos, de una gran aventura, una gran gesta. Es que es una gran página de la historia de la medicina. Porque si bien los ingleses inventaron la vacuna, fueron los miembros de aquella expedición que inventaron la vacunación. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahora en todo el mundo, en todos nuestros países? Vacunación, que son planes para erradicar una enfermedad a la base. Y eso se hizo con aquella historia, ¿no? Y bueno, pues así vas, siempre descubres cosas, ¿no? Pero vamos, no sabría decirte ahora cuál me ha sorprendido más, ¿no? Señora, y en la prueba ¿Tienes más preguntas? Y en la prueba de fuego, cuando tenías las cartas a la mano, eso fue un gran recurso que te dio la familia. Qué gran ventaja la que tuviste con respecto a otros escritores del mismo personaje, porque estuve comparando un poco la escritura que tenías tú con otros, Andrés Barbas, en su libro también, Vida de los Guastavino, y tú tenías como más fundamento, pues tenías más herramientas. Eso también te permitió redactar una historia más elaborada. Es que Andrés Barba se puso en contacto conmigo cuando él estaba en Nueva York, porque él sabía que yo tenía mucha documentación de Guastavino, pero claro, yo no se lo podía compartir. Le dije, cuando yo acabe el libro te dejo todo lo que quieras, pero no antes. Pero de todas maneras, el libro de Barba y el mío son completamente distintos. Él hace una especie de ejercicio literario sobre los Guastavino, ¿no? Yo me he empeñado en contar la vida de los Guastavino con pelos y señales, con mucho detalle. Y hay mucha investigación en ese libro y hay mucha... ¿sabes? Yo lo empecé en el 2016, lo publiqué en el 20, o sea, fueron años de que eso no es que yo no estuve trabajando todos los días en el tema, pero sí que estuvo mucho reposo, mucha, ¿sabes? Mucho decantación. Pero decidiste hacerlo en primera persona. ¿Por qué fue eso? Sí. Porque los otros no fueron así. ¿Por qué? Es el primer libro que he escrito en primera persona. Mira, y para mí era un desafío, ¿sabes? Porque uno tampoco quiere hacer siempre lo mismo. Yo cada libro quiero investigar otras maneras de escribir, ir un poco más lejos, en lo que ya domino, probar otras vías, probar otras maneras de expresarme. Y me pareció que ese libro pedía la primera persona, porque quería hacer algo más íntimo, ¿no? Y entonces empecé con muy poco convencido de que eso realmente me saldría bien. Y al final salió. Lo pude hacer todo en primera persona. Y me gustó haberlo hecho así. Me gustó porque le da ese carácter íntimo que yo quería que tuviera. Porque esto es un hijo que intenta entender a su padre, bueno, que intenta entenderse a sí mismo, entendiendo a su padre, que es un hombre muy difícil de entender. Claro. Y que busca su origen. ¿Quién soy yo? Rafael Guastavino es el norteamericano que está desenraizado. Y sabe que las raíces pasan por su padre,
Y bueno, pues es un poco ese ejercicio que hace al contar, ¿no? Hasta que al final va en busca de su mamá, porque necesita saber quién es. Y no está tranquilo hasta que lo logra, ¿no? Hasta que logra realmente saber quién es él. Y yo creo que esa historia pedía a la primera persona. ¿Qué? Sí. El caso es que para mí fue una experiencia y no lo recuerdo muy... Al principio me angustié, digo, y no voy a poder cambiar. Porque claro, en primera persona hay muchas cosas que no caben en la historia. En tercera persona tú cuentas lo que quieras, porque metes todo. Pero en primera persona tienes que tener cuidado, porque claro, esa persona que está contando no sabe todo. No tiene todos los elementos en su poder. Entonces tienes que ir dosificando, es otro ejercicio. Es un ejercicio literario diferente, ¿no? Y bueno, pues me gustó intentarlo y me gustó el resultado. Sí. Javier, es frecuente que haya un tema como de un problemático de valoración entre un autor y su obra. Y aquí en la novela A Prueba de Fuego se plantea, pero desde del punto de vista del creador, el arquitecto, con su obra. A veces uno quisiera distinguir o separar completamente a la persona de lo que hace, ¿cierto? Y a veces no es tan sencillo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo ves esa dicotomía que a veces se presenta cuando hay personajes problemáticos, pero que a la vez son grandes creadores? Es que una de las cosas que me atrajeron del personaje de Guastavino es precisamente lo contradictorio que era. Pero es que la gente es interesante por sus imperfecciones, por lo contradictorios que somos, por lo erráticos. O sea, no hay nada más aburrido que la perfección. No hay nada más difícil que escribir de santos. Cuando me tocó escribir la historia de la Madre Teresa de Calcuta fue terrible, porque no sabes qué contar. ¿Qué cuentas de un santo? No te puedes inventar una escena de sexo salvaje entre la Madre Teresa y el Dalai Lama. Nadie se lo va a creer eso, ¿sabes? Y no se puede hacer eso. Entonces, un personaje como Guastavino, que era un genio en el trabajo y que era un desastre en la vida personal, que era un desastre con las mujeres, un desastre con el dinero, y sin embargo era un gran padre, y sin embargo, o sea, eso es interesante porque son los contrastes que hacen que esa persona sea más creíble todavía. Porque somos así los seres humanos. Mira al doctor Balmis de A Flor de Piel. Era un hombre que quería salvar el mundo, pero que no mandaba la pensión a su hijo. Lo abandonó de su mujer. Sí. ¿Sabes? Esas son las cosas increíbles del ser humano, pero que eso es lo que es verdad. Es mucho más difícil de creer la perfección. En el caso de la Madre Teresa era tremendo porque no encontrabas el conflicto. Era o bien conflicto exterior, que eso no es conflicto, es enfrentamiento, ella contra el resto de la sociedad, cuando ella quería atender a los moribundos de Calcuta. Ajá. O que al final sí descubrí el conflicto en ella, pero era un conflicto muy interno. Era algo que para una serie de televisión no era muy difícil de trasladar en imágenes. El conflicto de la Madre Teresa era las grandes crisis de fe que tenía antes de morir. Pero es que la dejaban baldada en la cama. Tenía unas crisis de fe enorme. O sea, todo su edificio, digamos, se tambaleaba. Yo creo que en clave psiquiátrica serían quizá depresiones, ¿no? Lo que tuvo. Pero bueno, el caso es que eran crisis de fe. Dejaba de creer en todo su tinglao. La Madre Teresa, Y claro, eso era muy interesante, pero para un libro, no tanto para una serie de televisión. Pero volviendo a lo de antes, por eso los malos son tan buenos personajes, quiero decir. Sí, sí. Por eso las películas de la mafia tienen tanto éxito. Porque siempre en un malo hay algo bueno. Es el bueno malo. Seguramente visteis aquella serie, ¿cómo se llamaba? Bueno, muchas series. La del italiano mafioso de Nueva York. Los Soprano. Bueno, Soprano. ¿Qué personaje es más maravilloso, Soprano? Soprano es un cerdo. Engaña a la mujer, mata a diestro y siniestro, y sin embargo no la acaba queriendo. Claro. Eso es formidable. Porque es humano.
Quería preguntarte algo tuviste el privilegio de conocer la caligrafía. De la caligrafía, ¿qué pudiste deducir de los personajes de A Prueba de Fuego, de Guastavino y de la familia? Cuéntanos un poco de la caligrafía. Pues bastante. Pues puedo deducir bastante. Además, que la caligrafía yo siempre la uso mucho y siempre yo me ayudo de... Tengo una cuñada y un par de amigos que son psicólogos y siempre les consulto. Les consulto para un poco enmarcar bien con los datos que tengo el tipo de personalidad del personaje. Eso me ayuda muchísimo. Es muy útil para escribir eso, ¿no? Por ejemplo, el doctor Balmis, con toda la información que aporté, entraba dentro del síndrome de Asperger. Era el típico Asperger. ¿Qué es eso? Gente muy buena en su trabajo, muy concentrada, pero son pésimos a la hora de las relaciones emocionales con la gente que les rodea. Lo mismo que Guastavino. Pobre inteligencia emocional, pero mucha dedicación. Y yo siempre lo hago esto absolutamente con todos los personajes, ¿no? Les pregunto a estos amigos psicólogos y la caligrafía es importante en este sentido. Por ejemplo, muchos rasgos del carácter de Francisca, la mujer de Guastavino, salen por la caligrafía. ¿Sabes? Es que lo ves, esa caligrafía decidida, echada para adelante y al mismo tiempo todas las letras igual, o sea, con cierta regularidad. No es una loca, es una mujer decidida, es una mujer capaz de arrancarle un mechón de pelo a la que quiere robarle el marido. Que se ve en la caligrafía, ¿no? Que es así. La caligrafía también ayuda a esbozar el retrato psicológico de los personajes. Es que hay que utilizar todas las armas que tienes a tu disposición para hacer revivir el pasado. Porque es una tarea difícil lo de revivir el pasado. Tú tienes que resucitar un mundo. Y para dar vida a esas páginas olvidadas del pasado, tienes que hacer acopio de todo lo que tú puedas. Nada sobra. Vas a consultar archivos, vas a los archivos de las revistas, de los periódicos, a sacar todo lo que se ha publicado sobre un tema, te lees todo lo que se ha publicado sobre el tema, hablas con los herederos si hay herederos, hablas con los especialistas que han estudiado el tema antes que tú, si los hay. Para hacerlo bien, yo creo que en eso hay que ser muy riguroso, hay que ir a por todas. Qué buena. Porque cuanto más material tengas, luego más, no es que sea más fácil, pero con más fidelidad vas a poder reconstruir ese mundo. Hoy en día estamos como en un momento en el que el culto a la personalidad y a exponer quién soy a través de las redes sociales es como muy característico, ¿cierto? Pero estas historias que son del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando esto no existía, y poderlas enlazar a través de la correspondencia es como un acceso a algo muy íntimo. O sea, la correspondencia, hoy todavía pues, naturalmente la correspondencia sigue siendo algo muy íntimo, pero en esa época era la forma de expresión pues como por naturaleza. ¿Qué tal fue esa experiencia como de intimar con eso? Es que era la forma, es que claro, las cartas son ventanas abiertas al alma de los personajes. Y por eso, y cuando yo tuve esas cartas, porque esas cartas hablaban de las relaciones de Guastavino y de todos los que tenía alrededor. Guastavino con sus hijos, Guastavino con sus mujeres, con sus amantes, con sus acreedores, con los arquitectos. O sea, era un centenar de cartas que decían muchísimo, ¿no? Pero es verdad que las cartas son una fuente de documentación absolutamente formidable para quien estudia el pasado. Y es verdad que uno se pregunta qué harán los historiadores dentro de 2 siglos para contar lo que nos ocurre hoy en día, ¿no? Porque no tendrán recursos las cartas, tendrán que ser genios informáticos capaces de bucear en varios formatos de informática que ya habrán dejado de existir hace muchísimo tiempo. Y luego se van a encontrar con mails que no son cartas, porque los mails son mensajes rápidos. Las cartas, uno volcaba todo en las cartas porque era un medio,
era una oportunidad de comunicarse y no había tantas oportunidades de comunicarse. Iba a tardar 3 semanas a lo mejor esa carta en cruzar el Atlántico, más 3 semanas de vuelta a la contestación, 6 semanas, entonces había que aprovechar y contar mucho, tienes que contarlo todo. Ahora sabes que si no cuentas todo en un mail, lo cuentas mañana en el otro. La información está muy fragmentada, entonces la gente se volcaba en aquellas cartas. Por eso las cartas son tan únicas, ¿no? Yo sería coleccionista de cartas, porque eso es algo que va a desaparecer. Sí, ya. ¿Y escribes cartas? ¿Te gusta escribir cartas? ¿O no? ¿Perdona? ¿Te gusta escribir cartas a mano? Yo escribía de pequeño, ahora ya no escribe nadie, escribe cartas. No escribo cartas a mano, yo no voy a correos desde hace años. No, ahora es todo electrónico. Yo mando mails como todo el mundo. Claro. Ya no se escriben cartas y vas a poner el sellito y luego a buscar el buzoncito. ¿Quién hace eso ya? Nadie. Se acabó. Ya. Una tradición. Tenemos las últimas 2 preguntas que tenemos preparadas y ya después damos espacio para un espacio abierto a preguntas de los demás participantes. Precisamente con lo que estábamos hablando de las personalidades de las personas, ¿crees que la gente creativa tiene 2 vidas, así como Guastavino? ¿Crees que los personajes interesantes son aquellos que tienen esa dualidad entonces, ¿cierto? Como nos decías antes, ¿es así o no? Sí, bueno, yo siempre lo cuento, ¿no? Que un autor tiene 2 vidas. Y por eso cuando se acaba el libro hay un periodo de vacío, porque se te ha acabado esa vida. Eso te queda la otra, la cotidiana. La de ir a por el pan, ir a recoger a los niños, saber qué vamos a hacer el fin de semana, pagar la factura de tal, ¿vale? ¿No? Esa vida la tenemos todos. Pero luego los autores y los lectores tienen otra vida, que es la de los libros. Entonces, un lector puede tardar a lo mejor 15, 20 horas en leerse Pasión India o cualquier otro libro y luego no quiere que se acabe. ¿Por qué? Porque se lo cree, está viviendo esa vida. Y cuando se acaba siente un poco un vacío. Pues imagínate el autor que en vez de estar 15 o 20 horas lleva 3 años escribiendo un libro. Lleva 3 años viviendo con esos personajes, conviviendo con ellos, soñando con ellos. Y que de repente se acaba. Entonces, por una parte, estás contento porque ya no tienes que vivir esa especie de cosa monjil, ¿sabes? Es casi místico el tema, porque no sales de casa durante un año. Y eso está bien, pero por otra parte, te das cuenta de que estás vacío, porque ya no estás en contacto con aquellos personajes. Porque una vez que tú entregas el manuscrito, ya el libro pertenece al lector, ya no es tuyo. Entonces te puedes imaginar como lector, si tú has sentido ese vacío después de leer un libro que te haya gustado mucho, lo que puede sentir un autor cuando termina un libro que le ha llevado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo. Claro, mucha energía, más fuerte. Mucho tiempo, ¿no? Ajá. Ok. Esa es la maravilla de la literatura, que es verdad que tú puedes vivir otras vidas y el lector vive otras vidas leyéndolo. Es cierto. Multiplica la vida el leer. El infinito, que está ahorita muy de moda con el texto de Irene Vallejo. Sí, qué bonito texto, El infinito en un junco. Qué bonito libro. Pero es verdad, las pantallas te chupan lo que tienes dentro. Te absorben. El iPad, el teléfono móvil, todo eso, las series, el libro te da algo. Esa es la diferencia. Javier, nosotros encontramos una frase que nos gustó mucho en la prueba de fuego y es: un hombre, al fin y al cabo, está hecho de luces y sombras. Nosotros queremos saber si esa frase tú la encontraste en esa correspondencia o es de tu autoría, no, porque nos parece una frase muy potente. Esa es mía, esa no es una frase que me encontré, porque es verdad, vamos, es que tampoco me parece que sea algo muy original, pero es verdad, un hombre está hecho de luces y sombras, no hay nadie perfecto, no hay nadie que no tenga algo que esconder por ahí, no hay nadie que
o quizás lo haya, pero son muy pocos. Ujú. Además, lo interesante, yo creo, es eso. Es lo que decía antes, lo interesante del hombre son sus contradicciones, que eso lo hacen ser humano. Porque es Claro. difícil vivir con las contradicciones a veces. Así es. Bueno, esas son las preguntas que teníamos preparadas. Ahorita vamos a abrir un espacio por si alguien quiere hacer una intervención directamente. Sí. Estamos muy agradecidas, Javier, nuevamente por De este nada, a espacio. vosotras. Ujú. Me encanta que tengáis este entusiasmo por la lectura. Hola Javier. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo participo en el club, gracias por dedicarnos este rato, nos encanta leer. Yo quiero preguntarle brevemente dos cositas. Una, pues, ¿cómo ve usted estos clubes? No sé, para ustedes los escritores, ¿qué les parece un club de lectura? Acá en Medellín hay muchos y Sí. nos encanta. Y otra era pensar, usted menciona a Rudyard Kipling en las dos obras, y dije, ve, qué casualidad, ¿le gusta Sí. porque pues es un autor espectacular, entonces le gustaría... Sí, a mí me encantó Kim. Kim fue una de mis lecturas de joven. Lo leí varias veces, el libro Kim de Rudyard Kipling. Y también el rey que quiso ser rey, el hombre que quiso ser rey. En fin, sí, para mí Rudyard Kipling fue uno de los lectores como Conrad o como Jack London, que en la historia se me hizo, vamos, fui muy aficionado. En cuanto a los clubes de lectura, a mí me encantan los clubes de lectura, porque es lo que mantiene vivo esta historia del libro. Es fundamental. En España tienen un peso enorme ahora. ¿Por qué? Porque el club de lectura se ha convertido en la vida cultural de toda la España, digamos, que no tiene acceso a la ciudad. Y luego el club de lectura también es verdad que es un fenómeno femenino, sobre todo. Pero es, yo creo, la manera en que las mujeres encuentran, por lo menos en España, un polo de interés en su vida. Porque ya no solo es leer, sino es encontrarse, o sea, hay algo social, la lectura se convierte en un acto social, se encuentran, se reúnen, hacen preguntas sobre el libro, indagan, invitan al autor, es vida cultural propia, es fundamental. Por eso yo generalmente apoyo siempre todos los clubes de lectura y siempre estoy dispuesto a colaborar con los clubes de lectura, porque me parece que siendo autor es el último eslabón del trabajo, ¿no? Está ahí. Sí. Muchas Yo os animo mucho. Sí, qué buena. Uh-huh. ¿Alguien más quiere preguntarle directamente a Javier? Laura. Sí, hola Javier, mucho gusto. Yo Hola. soy Laura. Ahorita que nos estabas diciendo que una de tus pasiones era poder encontrar una historia, ir hasta el fondo para poder contarla de una forma en la que fuera creíble para ti. Sí. ¿Ha pasado en algún momento en todos estos años de escritura que haya iniciado una historia en la que haya llegado ese momento en el que no tengo toda la información disponible para poder meterme en la piel de alguno de estos personajes y poder contar la historia que quiero contar? Y que se haya tenido que eso me ha pasado. A lo apasionante que pueda ser. Sí, eso me ha pasado varias veces y me pasó con Guastavino. Yo lo dejé Guastavino. Hasta que no encontré las cartas, dije que aquí ya más no podía yo llegar. Entonces lo dejé. Lo de las cartas fue casi, no te diría una casualidad, pero casi, ¿no? Y eso me ha pasado. He tenido que abandonar algunos temas porque me he metido y al rato de estar metido me he dado cuenta de que no veía la salida. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces entras mal en un tema, o sea, empiezas a escribir pero no encuentras el buen ángulo de empezar, el ángulo de ataque que yo llamo. Me pasó con el Sari Rojo, por ejemplo. Empecé a escribir 100 páginas y me di cuenta que eso no llevaba a ningún sitio. Y estuve a punto de abandonar. Además, con todos los problemas que me ponían, todavía más. Y sin embargo, no era por eso. No era porque me faltaba documentación. No era porque el tema no fuese interesantísimo. Era porque había empezado mal. O sea, la estructura no la había
no había empezado el libro en el momento que tenía que haberlo empezado en la historia, ¿no? Luego me di cuenta que el momento clave era la muerte del marido, ¿no? Es lo que le hace a ella, es el motor, digamos, de la historia, ¿no? De ella. Pero tardé en darme cuenta de eso y estuve a punto de abandonar. Y ahí no abandoné, pero hay otras historias que sí he abandonado. He abandonado porque no he encontrado lo suficiente o que lo que he encontrado no me ha decepcionado. No es lo que yo esperaba, esto no voy a saber contarlo bien, no acabo de verlo, no me convence, cuál es el final, no veo el final, o el final es muy trágico, o me ha pasado, y todavía juego con esas historias, porque de vez en cuando las retomo y digo, a ver si esto podría verse de otra manera, como lo veo ahora, y bueno, pues sí, uno vive con todas esas historias permanentemente en la cabeza, y que una se cristalice y que otra no, a veces depende de una suerte, como el caso de las cartas con Guastavino, o depende de lo que vayas descubriendo, de lo que vayas investigando, no sé, de muchas cosas. No sé si he contestado a tu pregunta, pero... Hola. Sí, muchas gracias. Hola Javier, mi nombre es Manuela. También te quiero dar las gracias por compartir con nosotros y tengo solamente una pregunta. ¿En qué momento sabes cuándo terminar el libro? ¿Es, por ejemplo, cuando ya no tienes como más información o ha llegado momentos en el que dices, no, sí tengo más información, pero siento que conté lo que ya quería contar o escribí lo que era necesario o simplemente siento que hasta aquí puede ser interesante? No, eso es... Digamos que conozco el punto A y el punto Z, pero no sé el camino. El camino lo voy descubriendo, como decía Machado, ¿no? Caminante se hace el camino al andar, ¿no? Pues así lo voy descubriendo. Pero yo más o menos sé dónde quiero llegar. Hay autores que escriben sin saber el fin. Da vértigo eso. Yo prefiero saber dónde voy, ¿no? Y además que yo nunca me meto en una historia si el final no es muy bueno, o si no hay una revelación, o si no hay algo que justifique que el lector pase todas esas horas leyendo. Al final le tienes que dar algo de peso, algo que cuando cierre el libro diga, ha valido la pena, ¿me entiendes? Entonces, y yo prefiero saber cuál es el final, y lo que nunca sé es el recorrido. Y es verdad que a veces, por ejemplo, el Sari Rojo mismo, el Sari Rojo tenía 40 páginas más de las que tiene. Y fue un amigo que me lo dijo, oye, esto es que no se acaba nunca, porque es que al final, y una cosa, y otra, y la otra, se me hacía otro libro, ¿no? Es verdad que hay que saber cortar. Yo creo que ahora se me da mejor, ahora hago libros un poco más delgados que antes, ¿no? Pero bueno, también los libros gruesos es porque cuentas un mundo, por eso son gruesos los libros. ¿Sabes? Estas novelas grandes, es porque estás contando un mundo, y un mundo, si es muy grande como la India, no lo puedes contar en 100 páginas. Necesitas tiempo, necesitas espacio, necesitas páginas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y además es una cosa muy típica, yo lo noto cuando leo un libro y digo, es que este no ha sabido acabarlo, no se acaba nunca, vuelve a decir lo mismo, de otra manera, ¿no? Javier, nosotros quisiéramos agradecerte porque en A Prueba de Fuego, de alguna manera la literatura se volvió un vehículo para darnos una manera distinta de mirar la arquitectura, ¿cierto? A menos que una persona sea muy aficionada al arte o a la arquitectura y tenga ya interiorizada esa manera de visualizar y de experimentar la ciudad, por ejemplo, aquí nos sorprendimos porque además de la historia, entonces fue a través del libro que encontramos ese camino para que ayer que estábamos hablando, comentando el libro, decíamos, cuando volvamos a esos lugares, los vamos a mirar de una manera diferente. Y eso es un aporte, a mí me parece muy valioso, porque nos abre como un otro ojito para ver esas obras. Entonces, me parece que eso fue como muy especial y quiero, pues, en nombre de todos, darte las gracias por eso. Las gracias te las doy yo, porque eso
Eso para mí es música celestial, lo que me cuentas, porque es lo que yo quería hacer llegar a mis lectores, ¿no? Que ellos también viesen la arquitectura de otra manera, de una manera un poco distinta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? No, solamente yo quería completar lo que dice Natalia y pensando también que definitivamente el viejo mundo trajo muchas cosas al nuevo mundo y de pronto Estados Unidos tiene mucha arquitectura de Europa, uno se asombra y me parece que fue una oportunidad hermosa que tuvo Gustavino de mostrar y muchos otros. Los amigos de él no eran neoyorquinos, todos eran de España, de Italia, de otras partes y trajeron lo mejor. Entonces me parece que es una bonita reconocimiento a la gente que aportó tanto a esos países. Sí, es que los americanos en el siglo XIX todavía se inspiraban en la arquitectura clásica europea. Hacían viajes a Europa y replicaban monumentos europeos. El Stanford White, este amigo de Guastavino, él hizo un viaje a España y quedó fascinado por la Catedral de Salamanca. Y entonces luego, pues todo esto hicieron una Alhambra en miniatura no, pero una Alhambra, un monumento parecido a la Alhambra que se llama, la Giralda, se llamaba la Torre Giralda, en Nueva York, que luego ya derrumbaron. Pero es verdad que en un principio la arquitectura norteamericana era copia de la europea. Luego ya se fue tomando su propia identidad y ya en el siglo XX ya todo cambia. A raíz de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, y hay una arquitectura que además cambian los materiales y cambia completamente la noción de arquitectura, ¿no? Y la noción de belleza también en la arquitectura. Pero bueno, es interesante la arquitectura porque es en el fondo ¿sabes? Cómo se vive el espacio, ¿no? Históricamente y cómo se concibe Pero lo que sí es verdad es que hay una arquitectura bella y que dura y hay otra que no dura. Y la de Guastavino dura mucho. Y hoy en día se vuelve a descubrir a Guastavino en Estados Unidos y ahora hay tours organizados por el Museo de la Ciudad de Nueva York y por la Municipalidad de Nueva York para visitar lo que queda de las obras de Guastavino en Nueva York. Y uno se apunta y pasa un día y te dan un boceto donde es New York's Guastavino y donde puedes ir a ver todas las obras, ¿no? con varios recorridos. Lo que he visto de si los vais a Nueva York, os animo mucho a hacerlo. También veo de los recorridos es que se reconoce a un autor, pero también se reconoce la ayuda de muchos en las obras, porque a pesar de que un arquitecto o una persona tiene mucho que ver, influencia, se nota que es la ayuda de muchas fuerzas, de muchas personas trabajando, y en esos edificios, pues como el Gran Hall o el subterráneo, el metro, pues se ve que también tiene mucho esfuerzo. Guastavino pues tampoco estaba solo, sino que también tenía el contador aquel que le ayudaba y todo es, sí. y así lo veo como un esfuerzo comunitario que tiene buenos resultados. Sí, es una aventura muy curiosa la de Guastavino. A mí lo que me parece todavía increíble es que sea tan poco conocido en su propio país. En España nadie lo conoce, ni siquiera en Valencia, de donde era. Y eso es increíble, con la cantidad de cosas que hizo. Es una de las razones por las cuales también decidí escribir el libro. Qué buena, qué buena. Y igualmente, no hubiera sido posible pues esta reunión si no hubiera sido pues gracias pues al apoyo tuyo, pues a la participación tuya, a la participación de todos, y agradezco mucho. Entonces, yo os doy las gracias y os animo a seguir leyendo. Y ojalá podamos replicar esta reunión en vivo, en directo, presencialmente, cuando vaya a Medellín, cuando nos dejen viajar. Estaremos esperando para reiterar y compartir estas experiencias lectoras. Claro que sí. Okay. Os mando un beso. Gracias, saludos. Chao.
Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Laura. Chao.